familia la abandonó con solo una vaca como herencia, pero ella encuentra un lugar que lo cambia todo. Mírenla bien, sola, con 14 años, una maleta de cartón que apenas se sostiene y la cuerda de una vaca en la mano. El viento frío de la sierra de Jalisco le golpea la cara, pero ella no parpadea. ¿Cómo pudo su propia familia, la sangre de su madre, hacerle esto? Le dijeron que no valía nada. Le quitaron todo, la hacienda, la casa, los recuerdos. Le dejaron solo al animal como una burla cruel. Pero esa vaca parada junto a ella en el camino de tierra valía más que todas las hectáreas que le robaron. Ellos aún no lo sabían, pero su crueldad acababa de sembrar la semilla de su propia caída. Suscríbete a Momentos Escritos para no perderte cómo termina esta increíble historia de superación y dinos desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Queremos saludarte ahora que comience la historia. Valentina apretó la manija de la maleta. El cartón estaba húmedo por el sereno de la mañana. Habían pasado solo días desde que enterraron a su madre Elena. 3 días en los que el mundo se había vuelto de un gris plomizo, igual que el cielo sobre el rancho. Su padrastro, Ricardo y sus tíos Mateo y Bruno, estaban en el porche de la casa grande. Reían. Ella, parada en el patio, no entendía que podía causarles gracia. Ricardo sostenía unos papeles en la mano. Eran los papeles que su madre había firmado, según él, para proteger el futuro de Valentina. Elena había confiado en él hasta el último suspiro, debilitada por la enfermedad. Valentina, acércate, dijo Ricardo con una voz que intentaba sonar amable, pero que raspaba como lija. Ella obedeció sus guaraches apenas haciendo ruido en la tierra. Tenía 14 años, pero el dolor hacía sentir de 80. Sus tíos la miraban con ojos fríos, calculadores. Eran los hermanos de su madre, pero no había rastro de Elena en sus miradas. Tu madre fue muy clara con sus deseos, continuó Ricardo agitando los papeles. Ella sabía que una niña no puede manejar. Bueno, todo esto. Valentina frunció el ceño. ¿Manejar qué? Esta es mi casa, la casa de mi padre. El silencio que siguió fue pesado, denso. Mateo, el mayor de los tíos, escupió en el suelo. Tu padre murió hace mucho, niña, y esta tierra ahora pertenece a quien la trabaja. Valentina sintió un hielo subiéndole por la espalda. Mi madre me dijo que todo sería mío, que Ricardo solo me ayudaría a administrarlo hasta que yo fuera mayor de edad. Ricardo soltó una risa seca, corta. Tu madre estaba confundida por las medicinas, Valentina. La realidad es que nos debía mucho dinero a mí, a tus tíos. La deuda, bueno, la deuda se paga con la propiedad. Era una mentira tan grande que el aire pareció vibrar con ella. Deudas. Elena era una mujer ahorradora, orgullosa. Jamás habría puesto en riesgo el patrimonio de su hija. Eso no es verdad, susurró Valentina, las lágrimas quemándole los ojos. Ustedes mienten. Bruno, que no había hablado, dio un paso adelante. Era un hombre corpulento, con manos como palas. Cuida tus palabras, niña. Estamos siendo generosos. Podríamos echarte sin nada. Valentina retrocedió. Vio la maldad en sus ojos, una codicia oscura que no había notado antes o quizás no había querido ver. Ellos habían planeado esto. Lo vio claro en ese instante, las visitas constantes de sus tíos mientras su madre agonizaba, las reuniones a puerta cerrada con Ricardo, los papeles que le hacían firmar a Elena, diciéndole que eran recibos médicos. Habían esperado el momento exacto, la habían dejado huérfana y ahora la estaban despojando. No pueden hacerme esto, dijo con un hilo de voz. Ricardo se encogió de hombros, su falsa amabilidad desapareciendo. Ya está hecho. Los papeles están firmados ante notario. La hacienda, a la escondida ya no te pertenece. Valentina miró la casa donde nació, el establo que su padre construyó, el árbol de mango donde su madre le leía cuentos. Todo se desvanecía. ¿A dónde iré?, preguntó no a ellos, sino al cielo gris. Ricardo chasqueó la lengua. Ese no es nuestro problema. Eres joven, puedes trabajar, pero aquí no. Sacó un cigarrillo y lo encendió, observándola como si fuera un insecto. El humo le llegó a Valentina y le provocó náuseas. La traición tenía un olor agrio a tabaco barato y a tierra robada. Recoge tus cosas. Te queremos fuera de aquí en 10 minutos, ordenó Mateo.
Valentina corrió a su pequeño cuarto. No tenía mucho. Ropa gastada, una foto de sus padres el día de su boda y una pequeña muñeca de trapo. Metió todo en la vieja maleta de cartón de su madre. Las lágrimas caían sobre la ropa mientras doblaba una blusa. Escuchaba sus voces afuera, ya discutiendo sobre cómo dividirían el ganado. Ni siquiera habían esperado a que ella se fuera. Eran buitres, que habían esperado pacientemente a que el león muriera para atacar a la cría. Salió de la casa con la maleta en una mano y la muñeca en la otra. El sol intentaba salir entre las nubes, pero el frío era más fuerte. Ricardo, Mateo y Bruno la esperaban en el patio. La miraron con desdén. Ella caminó con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. Cada paso para alejarse de su hogar era una puñalada. «Espera», dijo de repente Ricardo. Valentina se detuvo. ¿Acaso había una chispa de humanidad en él? Un último momento de arrepentimiento, él caminó hacia el corral, donde estaban las vacas lecheras. Valentina observó confundida. Ricardo abrió la puerta del corral y salió jalando una vaca. No era la mejor vaca, era una vaca de color marrón y blanco, ni gorda ni flaca, con un cuerno ligeramente torcido. Se llamaba Gitana. Su madre le había puesto ese nombre porque siempre parecía estar soñando con otros pastos. Ricardo se acercó a Valentina y le aventó la cuerda con brusquedad para que no digan que somos crueles. Tu madre quería mucho a este animal. Es tuya, tu herencia. La burla era evidente. Sus tíos soltaron carcajadas. Una vaca de las 200 cabezas de ganado, de las 500 hectáreas de tierra fértil le dejaban una sola vaca. Valentina sintió la humillación arderle en las mejillas, más caliente que sus lágrimas. Miró a Gitana. La vaca la miró de vuelta con sus grandes ojos líquidos rumeando con calma, ajena al drama humano. Tómala y lárgate, gruñó Bruno. Y si te vemos por aquí de nuevo, llamaremos a la policía. Esta tierra ya no es tuya, ¿entiendes? Valentina no respondió. Tomó la cuerda de Gitana con la mano que le quedaba libre. Ahora tenía una maleta en una mano y una vaca en la otra. Era la imagen del ridículo. Una niña, una maleta, una vaca. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el largo sendero de tierra que salía de la escondida. No miró atrás. Si lo hacía, se rompería en 1000 pedazos. Podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, sus risas siguiéndola como cuervos. Siguió caminando un paso a la vez, mientras el portón de su vida se cerraba detrás de ella. El camino era largo. Gitana caminaba a su lado sin oponer resistencia, como si entendiera que ambas estaban siendo desterradas. El viento soplaba con más fuerza ahora que estaba en campo abierto. Valentina no tenía idea de a dónde ir. Su pueblo, Santa Clara, estaba a 10 kilómetros. Pero, ¿a dónde iría allí? No tenía más familia. Sus abuelos habían muerto. La gente del pueblo respetaba a Ricardo y a sus tíos por ser hombres de dinero. Nadie creería la historia de una niña de 14 años. Pasaron las horas. El sol de la tarde comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Los pies de Valentina dolían. Sus manos estaban entumecidas por el frío y por la tensión de agarrar la maleta y la cuerda. Gitana mugió suavemente un sonido bajo, lastimero, tenía hambre y sed. Valentina se detuvo y miró a su alrededor. Solo había campos áridos y cercas de alambre. Se sentó en una piedra al borde del camino y finalmente se permitió llorar. Lloró por su madre, por su padre, por la casa que perdió y por la crueldad de los hombres. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. El frío de la piedra se filtró a través de su vestido delgado. Gitana se acercó y le dio un suave empujón con la cabeza como intentando consolarla. Valentina levantó la vista y acarició el hocico del animal. Tú y yo, Gitana, susurró. Somos todo lo que nos queda. La vaca parpadeó lentamente. En la soledad de ese camino, con el sol desapareciendo, Valentina entendió que su padrastro y sus tíos habían cometido un error. Le habían dejado algo vivo, le habían dejado una compañera. La noche cayó como una manta oscura y pesada. El miedo comenzó a apoderarse de Valentina. Estaba sola en medio de la nada con una vaca. Los sonidos del campo, que antes le parecían familiares y reconfortantes, ahora sonaban amenazantes.
El aullido de un coyote a lo lejos hizo que se pusiera de pie de un salto. Tenemos que encontrar un lugar, gitana, dijo, su voz temblando. No podían quedarse en el camino. Era peligroso. Se internó un poco, alejándose del sendero principal, buscando cualquier tipo de refugio, encontró un pequeño arroyo. El agua corría clara y fría. Se arrodilló y bebió con las manos. El agua estaba helada, pero alivió la sequedad de su garganta. Gitana bebió largamente agradecida. Valentina buscó un lugar para pasar la noche. Vio un grupo de mezquites altos y densos. Cerca de una vieja barda de piedra derrumbada. No era mucho, pero las protegería del viento. Ató la cuerda de gitana a una rama gruesa, asegurándose de que tuviera espacio para moverse y pastar un poco. Abrió su maleta, sacó la única cobija que había logrado empacar, una manta delgada de lana que olía a su madre. Se sentó en el suelo frío, recargada contra la barda de piedra y se envolvió en la cobija. Gitana se echó cerca de ella. El calor corporal del gran animal era un pequeño consuelo contra el frío de la sierra. Valentina abrazó sus rodillas. El hambre comenzó a roerle el estómago. No había comido nada desde la mañana y solo había sido un pedazo de pan duro. Tuvo un recuerdo su madre Elena. Sentada junto a ella en la cocina enseñándole a hacer queso. El secreto está en la paciencia, mi hija, le decía Elena mientras movía la leche en la olla grande. Y en el amor, todo lo que haces con amor sabe mejor. Elena había sido una maestra que era. Sus quesos frescos eran famosos en Santa Clara. La gente venía de lejos a comprar el queso de la Escondida, un queso que hacían con la leche de sus propias vacas. Ese pensamiento la golpeó. Gitana era una vaca lechera. Tenía leche. Valentina miró a la vaca que rumeaba pacíficamente en la oscuridad. No tenía un balde, no tenía nada. Buscó a tientas en su maleta. No había nada útil. Miró alrededor en la oscuridad. Vio una lata vieja y oxidada, tirada cerca de las piedras, probablemente dejada por algún trabajador del campo. La recogió. Estaba sucia. Pero era mejor que nada. Corrió al arroyo y la lavó lo mejor que pudo, restregándola con arena y agua fría, hasta que quedó razonablemente limpia. Se acercó a Gitana con nerviosismo. Voy a necesitar tu ayuda, bonita, murmuró. Había visto a su madre ordeñar cientos de veces, pero ella misma solo lo había intentado unas pocas. Sus manos pequeñas y frías estaban torpes. Le tomó varios intentos. Pero finalmente un chorro tibio de leche golpeó el fondo de la lata. Siguió trabajando con paciencia, tal como su madre le había enseñado. La lata era pequeña, pero logró llenarla casi hasta el borde. Se sentó de nuevo bajo el mezquite. Miró la leche blanca y espumosa bajo la luz de la luna. Era un milagro. Era comida. Bebió lentamente. La leche estaba tibia y era dulce. Con el sabor del pasto y de la vida. Era lo más delicioso que había probado en días. Le dio las gracias a Gitana acariciando su cuello. Esa noche, acurrucada contra el calor de la vaca, Valentina no se sintió tan sola. Su familia le había quitado todo, pero le habían dejado, sin saberlo, la fuente de su supervivencia. El amanecer la despertó. Estaba entumecida y adolorida por dormir en el suelo, pero estaba viva. El cielo se teñía de rosa y naranja. Lo primero que hizo fue ordeñar a Gitana de nuevo, bebiendo la leche fresca para calmar el hambre. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que seguir moviéndose. Pero, ¿hacia dónde? Santa Clara, su pueblo. Estaba descartado. Ricardo y sus tíos tenían demasiado poder allí. Nadie la ayudaría por miedo a represalias. Tenía que ir más lejos a un lugar donde nadie la conociera. Recordó las historias que contaban los vaqueros en la Escondida. Hablaban de un pueblo más grande al otro lado de la sierra llamado San Miguel. Decían que era un lugar de oportunidades donde había un mercado grande y gente de muchas partes. Estaba a por lo menos 2 días de camino, quizás 3, si iba al paso lento de la vaca. Pero era un objetivo. Era mejor que caminar sin rumbo. Vamos a San Miguel Gitana, dijo desatando la cuerda. Vamos a encontrar un nuevo lugar. Emprendió la marcha de nuevo. El segundo día fue más duro que el primero. El sol pegaba fuerte al mediodía y no había muchas nubes. El camino era polvoriento. Sus pies,
protegidos solo por los delgados guaraches, comenzaron a ampollarse. Pero Valentina era fuerte. Había crecido en el campo, sabía aguantar. Se concentró en el ritmo de sus pasos y en el movimiento constante de Gitana a su lado. Se obligó a no pensar en Ricardo y sus tíos. Pensar en ellos solo traía ira y dolor y necesitaba su energía para caminar. En lugar de eso, pensó en su madre. Recordó su risa. Elena siempre estaba cantando mientras trabajaba. Cantaba viejas canciones sobre amores perdidos y tierras lejanas. La vida te va a golpear, Valentina, le dijo una vez mientras remendaba un vestido. Te va a golpear duro, pero tú eres como el barro. El golpe te puede quebrar o te puede moldear en algo más fuerte. Tú decides. Valentina apretó la quijada. Voy a ser fuerte, mamá, susurró al viento. Te lo prometo, esa tarde la tragedia casi las alcanza. Estaban cruzando un tramo estrecho del camino bordeado por un barranco. De repente, una serpiente de cascabel calentándose sobre una roca se sintió amenazada por el paso de la vaca. El sonido del cascabel fue eléctrico. Gitana se asustó. Retrocedió bruscamente, mugiendo de pánico, perdió el equilibrio en el borde del camino y resbaló por la tierra suelta, jalando a Valentina con ella. Valentina gritó mientras caía, la cuerda quemándole las manos. Rodaron unos metros por la pendiente. No era un barranco profundo, pero era empinado y lleno de rocas y nopales. Valentina se golpeó el brazo con fuerza contra una piedra. Gitana luchaba por mantenerse en pie en la pendiente inestable. Valentina, ignorando su propio dolor, se arrastró hacia la vaca. «Calma, Gitana, calma», gritaba tratando de que su voz sonara tranquila. La vaca estaba aterrorizada, sus ojos desorbitados, un mal movimiento y ambas podrían rodar hasta el fondo. Valentina logró agarrar la cuerda con más firmeza. Se puso de pie plantando sus pies con fuerza. «Vamos, niña, sube, tú puedes». Habló con la misma voz firme que usaba su padre para domar a los caballos. Gitana, escuchando la autoridad en su voz, pareció calmarse un poco, clavó sus pezuñas en la tierra y empujó con fuerza. Valentina jaló la cuerda con todo el peso de su cuerpo, su brazo gritando de dolor. Poco a poco, centímetro a centímetro, lograron volver a subir al camino seguro. Ambas temblaban, cubiertas de polvo y rasguños. Valentina abrazó el cuello de la vaca, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Estamos bien», jadeó. «Estamos bien», continuaron su camino. Aunque ahora Valentina cojeaba un poco y su brazo palpitaba. El susto las había dejado agotadas. Al atardecer, divisaron algo que parecía una pequeña capilla abandonada en la cima de una colina. Las paredes de adobe estaban cuarteadas y el techo parcialmente derrumbado, pero ofrecía más refugio que un árbol. Con las últimas luces del día, guiaron a Gitana hacia las ruinas. El interior estaba lleno de hojas secas y polvo, pero el suelo estaba seco. Valentina se sentó recargada en una pared que aún seguía en pie. Le dolía todo el cuerpo. Ordeñó a Gitana y bebió la leche, pero el hambre real, el hambre de comida sólida era cada vez más fuerte. La leche ya no era suficiente. Revisó su maleta de nuevo, como si esperara que apareciera comida por arte de magia. Solo encontró la foto de sus padres. La miró bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por el techo roto. Su padre, alto y sonriente, su madre, con sus ojos brillantes, un recuerdo doloroso la inundó. Fue poco después de que su padre muriera en un accidente con un tractor. Valentina tenía 10 años. Ricardo, que era el capataz del rancho, empezó a ser muy amable con su madre. Le traía flores del campo, le arreglaba cosas en la casa. Elena, sola y vulnerable, terminó casándose con él un año después. Valentina nunca confió en Ricardo. Había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había tratado de advertirle a su madre, pero Elena solo decía, «Es un buen hombre, Valentina, nos está ayudando». «Te equivocaste, mamá», susurró Valentina a la foto. No era un buen hombre. Se sintió culpable por ese pensamiento, pero la rabia era más fuerte. Ricardo no solo la había traicionado a ella, había traicionado la memoria de su madre y sus tíos. Sus tíos eran peor, eran su propia sangre. ¿Cómo pudieron verla sufrir y reírse? La imagen de sus risas, mientras ella se alejaba con la vaca, volvió a su mente.
Se prometió a sí misma que nunca olvidaría esas risas. Un día, de alguna manera, les demostraría de lo que era capaz. Esa noche el hambre le provocó sueños extraños. Soñó con un valle verde, un lugar lleno de pasto alto y árboles frondosos. Había una casa pequeña, no grande como la de la escondida, sino acogedora. Y había una mujer mayor con el cabello blanco trenzado que la miraba y sonreía. La mujer le ofrecía un plato de frijoles calientes y tortillas recién hechas. El olor era tan real que Valentina se despertó con la boca hecha agua. La realidad era la capilla fría y el estómago vacío. A la mañana siguiente se despertó con una nueva determinación. El hambre agudizaba sus sentidos. Mientras caminaban, sus ojos buscaban desesperadamente algo que comer. Vio unos nopales al lado del camino. Con cuidado, usando una piedra afilada, cortó un par de pencas jóvenes, evitando las espinas más grandes. Usó la misma piedra para raspar las espinas. Pequeñas. No tenía fuego para cocinarlos, pero el hambre era más fuerte que el asco. Mordió el nopal crudo. Sabía a hierba y a tierra, pero era algo. Comió la penca entera y le dio un pedazo a Gitana que la aceptó gustosa. Fue un desayuno miserable, pero le dio la energía para seguir. San Miguel no podía estar mucho más lejos. Tenía que llegar. Tenía que encontrar ese mercado del que hablaban los vaqueros. Si su madre le había enseñado algo, era a hacer queso. Y ella tenía la leche, tenía la materia prima, solo necesitaba un lugar donde la dejaran trabajar, un lugar como el de su sueño. Llegaron a las afueras de San Miguel al atardecer del tercer día. Valentina estaba exhausta, hambrienta y sucia. El pueblo era mucho más grande de lo que imaginaba. Había calles empedradas, casas de colores y mucho movimiento. La gente la miraba con curiosidad. Una niña con una vaca y una maleta no era una vista común. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. Valentina se sintió pequeña e intimidada. Se alejó del centro buscando las orillas del pueblo donde las casas eran más humildes. Vio un pequeño parque con una fuente, llevó a Gitana a beber agua y ella misma bebió hasta saciarse. Se sentó en una banca sin saber qué hacer a continuación. Necesitaba vender la leche de mañana para comprar comida. Pero, ¿quién le compraría leche a una niña sucia en la calle? ¿Y dónde dormirían esa noche? No podía quedarse en el parque. Vio a un policía haciendo su ronda y su corazón se aceleró. No estaba haciendo nada malo, pero temía que la interrogaran, que la llevaran a un orfanato, que le quitaran a Gitana. Decidió caminar hacia la zona del mercado, aunque ya estaba cerrando. Quizás podría encontrar algún rincón donde pasar la noche sin ser molestada. Mientras caminaba por una callejuela, el olor a pan recién hecho la detuvo. Venía de una pequeña panadería. Miró por la ventana. Vio a un hombre mayor con un gran bigote blanco sacando charolas de conchas y cuernos. El hambre fue tan intensa que sintió un mareo. Se quedó allí simplemente oliendo con lágrimas en los ojos. El panadero la vio. Salió por la puerta trasera. ¿Qué haces aquí, niña? ¿Estás bien? Valentina retrocedió asustada. Yo solo estaba oliendo. Ya me voy. El hombre la miró de arriba abajo. Vio la maleta, la vaca, la ropa sucia. Su expresión se suavizó. Espera aquí, dijo. Entró y salió un minuto después con una bolsa de papel. Toma, son los panés de ayer. Están duros, pero siguen buenos. Le ofreció la bolsa. Valentina la tomó con manos temblorosas. Gracias, señor. Dios se lo pague. ¿Y esa vaca es tuya? Preguntó el panadero limpiándose las manos en el delantal. Sí, señor. Se llama Gitana. Bueno, parece que tiene buena leche. Ya la ordeñaste. Valentina negó con la cabeza. No tengo dónde. El hombre pensó un momento. Mira, detrás de la panadería tengo un pequeño corralito. Usaba para unas cabras, pero ya las vendí. Puedes dejarla allí esta noche. Hay pasto seco y puedes dormir en la bodega sobre los costales de harina. Es más caliente que la calle. El alivio fue tan inmenso que Valentina casi se derrumba. No sé cómo agradecerle, señor. Me llamo Arturo y no agradezcas. Pero mañana temprano quiero 1 litro de esa leche fresca para mi café. Tenemos un trato. Valentina asintió vigorosamente, sonriendo por primera vez en días.
Claro que sí, don Arturo. Tendrá la mejor leche esa noche. Mientras comía un pan duro que le supo a gloria y escuchaba a Gitán rumear en el corral, Valentina sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez San Miguel sí era un lugar de oportunidades. Durmió profundamente sobre los costales de harina, el olor a levadura y azúcar llenando el aire. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer. Cuando don Arturo comenzó a preparar la masa, ordeñó a Gitana usando una olla limpia que el panadero le prestó. Le dio a don Arturo 1 litro de leche espumosa. Él la probó y asintió con aprobación. Es buena, muy buena. Hacía tiempo que no probaba una leche tan cremosa. Le dio a cambio una bolsa con pan fresco y un trozo de queso. Valentina pasó los siguientes días en una rutina. Dormía en la bodega de don Arturo. Cuidaba a Gitana en el corralito y le pagaba su estancia con leche fresca. Don Arturo era un hombre amable, pero callado. Había perdido a su esposa hacía años y sus hijos vivían lejos en Estados Unidos. La presencia de Valentina y la vaca parecían alegrarle un poco. Ella ayudaba en lo que podía, barría la panadería, lavaba las charolas. A cambio, él le daba comida. Era un refugio temporal, pero Valentina sabía que no podía quedarse allí para siempre. Un día, mientras entregaba la leche, don Arturo le dijo, «Hoy es día de mercado grande. ¿Por qué no intentas vender el resto de la leche? Tienes más de la que yo necesito». Valentina se sintió nerviosa. Vender así nada más. Claro. La gente siempre busca leche fresca, bronca. Toma, te presto unos botes limpios. Le dio 3 botes de vidrio grandes. Ve a la plaza, ponte cerca de las mujeres que venden verduras, pero ten cuidado. Sí, hay gente abusiva. Valentina le agradeció y se dirigió al mercado. El lugar era un torbellino de colores, olores y sonidos. Había puestos de fruta, de carne, de ropa, de todo. Se sintió abrumada. Encontró un espacio pequeño en una esquina junto a una señora que vendía nopales y cilantro. Puso sus 3 botes de leche en el suelo y esperó. La gente pasaba, la miraba, pero nadie se detenía. Se sintió invisible. Empezó a pensar que había sido una mala idea. Entonces recordó a su madre. Elena no esperaba a que los clientes llegaran. Ella les hablaba. Queso fresco recién hecho. El mejor de la región, gritaba con su voz clara. Valentina respiró hondo. No podía gritar. Le daba demasiada vergüenza. Pero cuando vio a una señora mayor mirando sus botes, se atrevió a hablar. Buenos días, señora. ¿Gusta leche? Es fresca de esta mañana de mi vaca gitana. Su voz fue un susurro, pero la señora la escuchó. La señora, de rebozo y falda larga, se detuvo, miró la leche y luego miró a Valentina. Es buena, no está rebajada con ¿agua? No, señora, es pura, es muy cremosa. Mi vaca come bien, dijo Valentina repitiendo las palabras de don Arturo. La señora destapó uno de los botes y lo olió. Asintió. Se ve bien. ¿Cuánto por el litro? Valentina no había pensado en eso. 10 pesos, dijo aventurando un número. La señora sonrió. Es un precio justo. Le pagó y se llevó el bote. Fue la primera venta. Valentina sintió una emoción indescriptible. Alguien había pagado por su leche. Se sintió orgullosa. Animada. Le ofreció a la siguiente persona que pasó. Leche fresca, leche de vaca. Poco a poco la gente comenzó a acercarse. En menos de una hora había vendido los 3 botes. Tenía 30 pesos en el bolsillo. Era más dinero del que había tenido en su vida. Corrió de regreso a la panadería sintiéndose victoriosa. Le mostró el dinero a don Arturo. Él sonrió. Te lo dije, un buen producto siempre se vende. Valentina guardó el dinero en su zapato. Era su primer capital, pero también sabía que la leche sola no era suficiente, eran solo unos pesos al día. Para salir adelante. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba hacer lo que su madre le enseñó. Necesitaba hacer queso, pero para eso necesitaba más que botes. Necesitaba una cocina, ollas grandes, sal y un lugar para prensar el queso y eso no lo tenía. Durante las siguientes 2 semanas, Valentina siguió vendiendo su leche en el mercado. Ya tenía clientas fijas. Se corrió la voz de la niña de la vaca que vendía leche buena. Con el dinero que ganaba,
compraba comida y ahorraba cada peso que podía. Pero el sueño de hacer queso no la dejaba en paz. Sabía que el queso valía mucho más que la leche. Con el queso podría ahorrar más rápido. Podría quizás algún día rentar un pequeño cuarto propio. Un día, una de sus clientas habituales, una mujer llamada Doña Remedios, le preguntó: «Oye, mi hija, tu leche es tan buena, ¿por casualidad no sabes hacer queso fresco?». Valentina sintió un vuelco en el corazón. «Sí, señora. Mi madre me enseñó. Ella hacía el mejor queso de Santa Clara». Doña Remedios chasqueó la lengua. «Eso es. Se me hacía que esta leche tenía sabor a buen queso. ¿Y por qué no haces? Yo te compraría toda la producción y conozco a muchas otras que también». «Es que no tengo dónde hacerlo», confesó Valentina bajando la mirada. «Se necesita una cocina, ollas grandes y yo solo tengo permiso de dormir en la bodega del panadero». Doña Remedios la miró fijamente. Era una mujer robusta, de voz fuerte y mirada penetrante. «Necesitas un lugar. Conozco a alguien. Es una mujer especial. No le gusta mucho la gente, pero tiene un rancho abandonado que quizás te sirva. No pierdes nada con preguntar». Valentina se emocionó. «¿De verdad? ¿Quién es?». «Se llama Doña Isabel. Vive en las afueras rumbo al cerro. La gente le tiene un poco de miedo. Dicen que es bruja o que está loca». Valentina sintió un escalofrío. «¿Loca? Bah. Son rumores de pueblo. Es una mujer vieja que se quedó sola. Perdió a su familia hace muchos años. Es dura, pero no es mala. Dile que yo te mando remedios». La del mercado. Esa tarde, Valentina le pidió permiso a don Arturo para ausentarse unas horas. Le explicó el plan. Él la miró con preocupación. «Ten cuidado, Valentina. Doña Isabel es complicada. No le gusta que la molesten». «Iré con respeto, don Arturo. Solo quiero preguntar». Tomó a Gitana y se dirigió hacia el cerro. Siguió las indicaciones de Doña Remedios por un camino de tierra que salía del pueblo y se adentraba en el monte. El sol comenzaba a bajar y el lugar se sentía muy solitario. Llegó a una propiedad cercada con piedra. El portón de madera estaba casi caído. Adentro había una casa pequeña de adobe, pero se veía sólida. Y un poco más allá había un establo y una quesería. Valentina lo supo de inmediato. Era una quesería abandonada. Había una prensa vieja y oxidada afuera y varias ollas grandes de cobre puestas boca abajo. El lugar estaba descuidado, cubierto de hierba alta, pero la estructura estaba allí. Era el lugar de su sueño. El valle verde que había soñado en la capilla. Se acercó a la casa con el corazón latiéndole fuerte. La puerta estaba abierta. «Buenas tardes», dijo con voz temblorosa. «Busco a doña Isabel». Hubo silencio. Solo se escuchaba el viento entre los árboles. «¿Hay alguien en casa?». De las sombras del interior de la casa surgió una figura. Era una mujer anciana, muy delgada, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza. Sus ojos eran oscuros e intensos. La mujer que había visto en su sueño. La mujer la miró. Luego miró a Gitana y frunció el ceño. «¿Qué quieres, niña? Lárgate de mi propiedad». La voz de doña Isabel era rasposa como piedras secas. Valentina retrocedió un paso intimidada. «Perdón, señora, no quería molestar. Me manda doña Remedios, la del mercado». El nombre de Remedios pareció suavizar un poco la mirada de la anciana, pero solo un poco. «Remedios. ¿Y qué quiere esa mujer escandalosa?». «Mandarme una niña con una vaca». Valentina tragó saliva. «Me dijo que usted tenía este lugar y que quizás no sabía cómo decirlo. Quizás que quieres limosna. ¿Quieres que te dé comer?». «Ya estoy muy vieja para criar huérfanos», dijo Isabel cruzando los brazos. Su vestido era oscuro y gastado, pero estaba limpio. «No», se apresuró a decir Valentina. «No quiero limosna, quiero trabajar. Sé hacer queso. Mi madre me enseñó. Vi la quesería. Está abandonada. Yo podría limpiarla, podría usarla. Tengo mi propia vaca, le pagaría renta, puedo pagarle con queso». Doña Isabel la miró fijamente, una mirada tan intensa que Valentina sintió que leía hasta sus pensamientos. La anciana caminó lentamente hacia Gitana, examinó a la vaca de arriba a abajo, tocó su flanco, miró sus dientes.
Gitana, que solía ser arisca con los extraños, se quedó quieta como hipnotizada. Es una buena vaca, dijo Isabel casi para sí misma. Buena cruza, da buena leche, seguro. Volvió su mirada a Valentina. ¿Y dices que sabes hacer queso? ¿Cuántos años tienes? 14, señora. Y sí sé. Mi madre era la mejor quesera de Santa Clara. Se llamaba Elena. El nombre de Elena no pareció significar nada para Isabel. ¿Y dónde está tu madre ahora? Valentina bajó la mirada. Murió hace 3 semanas y tu padre murió hace 4 años y tu familia. Valentina apretó los labios. Me quitaron todo. Mi padrastro y mis tíos me echaron de mi rancho. Solo me dejaron a Gitana. El silencio volvió a caer. Isabel estudió el rostro de Valentina. Vio el dolor, sí, pero también vio la determinación y el orgullo. Vio el brazo de la niña amoratado por la caída en el barranco. Vio las ampollas en sus pies. Esta niña no había tenido un camino fácil hasta aquí. El mundo está lleno de hombres crueles, niña. Dijo Isabel en voz baja. Te comen viva si te dejas. ¿Tú te vas a dejar comer viva? No, señora, respondió Valentina levantando la barbilla. Por eso estoy aquí. Isabel soltó un gruñido. La quesería no se ha usado en 20 años. Está llena de ratas y alimañas. Las ollas están picadas. La prensa no sirve. Yo la limpiaré. Yo arreglaré lo que pueda. Solo necesito un techo y un lugar para el fuego. La anciana la miró por un largo rato más. Finalmente suspiró. Está bien, puedes usar la quesería y puedes dormir en el establo. Hay un cuarto de herramientas. No es mucho, pero es mejor que la bodega del panadero. ¿Y Gitana? Preguntó Valentina. Hay un corral detrás de la casa. Hay poco pasto, pero hay un pozo con agua limpia. Tendrás que trabajar duro para limpiar todo eso. Lo haré, dijo Valentina, sintiendo que las lágrimas de gratitud le subían a los ojos. ¿Y cuánto le pagaré? Isabel hizo un gesto de desdén. No quiero tu dinero. Quiero la mitad de los quesos que hagas. Los primeros 2 quesos de cada tanda son míos. Ese es el trato. ¿Aceptas? Acepto, dijo Valentina sin dudar. Muchas gracias, doña Isabel. No se arrepentirá. La anciana solo gruñó. Ya veremos. Ahora manos a la obra. Se está haciendo tarde. Valentina corrió de regreso a la panadería de don Arturo. Le contó las buenas nuevas. El panadero se alegró por ella, aunque admitió que extrañaría la leche fresca en su café. Pero esto es mejor para ti, mi hija. Es tu oportunidad. Le regaló un costal vacío para que lo usara de colchón y le dio una buena porción de pan para el camino. No te olvides de este viejo panadero, le dijo. Nunca, don Arturo, y le traeré del primer queso que haga. Se despidió con gratitud y guió a Gitana hacia su nuevo hogar. Llegó al rancho de doña Isabel, el refugio, como decía un letrero de madera carcomido en la entrada. El nombre le pareció perfecto. Era su refugio. El cuarto de herramientas en el establo era pequeño y olía a polvo y metal viejo, pero era privado, era suyo. Valentina barrió el suelo de tierra, sacudió el polvo y puso el costal en una esquina. Llevó a Gitana al corral trasero. La vaca exploró el lugar y comenzó a beber del pozo. Valentina se sintió en casa por primera vez desde que su madre murió. Al día siguiente comenzó el verdadero trabajo. La quesería era un desastre. Había telarañas del tamaño de sábanas. El piso estaba cubierto de polvo y excremento seco de animales. Las grandes ollas de cobre estaban verdes de óxido. Valentina trabajó desde que salió el sol hasta que se ocultó. Sacó todo al patio. Lavó las paredes con agua y ceniza del fogón de Isabel. Restregó el piso de piedra con un cepillo duro que encontró. Fue un trabajo agotador. Doña Isabel la observaba desde la ventana de su cocina. No ofrecía ayuda, pero tampoco la molestaba. Al mediodía, cuando Valentina estaba a punto de desmayarse por el esfuerzo, la anciana salió. Toma, le dijo extendiéndole un plato con 2 tortillas y un poco de frijoles. No te vas a morir de hambre en mi propiedad. Cómetelo. Valentina devoró la comida. Eran los frijoles de su sueño. Eran los mejores frijoles que había probado en su vida. Gracias, dijo con la boca llena. Pasó 3 días limpiando.
El trabajo más duro fueron las ollas de cobre. Recordó que su madre las limpiaba con limón y sal. No tenía limones, pero en el rancho crecían limones agrios silvestres. Recogió un montón y usó la sal que don Arturo le había regalado. Frotó y frotó sus manos en carne viva, hasta que el cobre comenzó a brillar. El óxido era profundo, pero poco a poco el metal dorado y rojizo resurgió. Era un trabajo brutal, pero cada centímetro de cobre que brillaba era una pequeña victoria. Isabel salió a inspeccionar el trabajo, tocó las ollas limpias, asintió. No lo haces mal. Luego señaló la prensa de queso. Esa es otra historia. El tornillo está oxidado y pegado. Valentina lo intentó, empujó, jaló, pero la prensa de madera y hierro no se movía. Necesita aceite, dijo Isabel. Hay un bote de sebo viejo en la bodega. Caliéntalo y untalo con paciencia. Valentina pasó toda la tarde calentando el sebo y aplicándolo con cuidado en el mecanismo, limpiando el óxido. Finalmente, al anochecer del tercer día, con un gran esfuerzo que la hizo gritar, el tornillo de la prensa giró, chirrió como un alma en pena, pero se movió. Valentina casi llora de alegría. La quesería estaba lista, estaba limpia, tenía sus ollas brillantes, su prensa funcionando y un fogón de leña listo para el fuego. Esa noche ordeñó a Gitana y guardó la leche en la olla más grande, cubierta con un trapo limpio. Mañana, después de tanto tiempo, volvería a hacer queso. A la mañana siguiente, el aire en el refugio se sentía diferente. Valentina se despertó antes de que el primer rayo de sol tocara la cima del cerro. Encendió el fuego bajo la gran olla de cobre. El metal limpio brillaba con la luz de las llamas. Con un cuidado casi ceremonial, vertió la leche que había guardado. La leche de Gitana era espesa y amarilla, rica en grasa. Valentina sabía que de allí saldría un queso excepcional. Mientras la leche se calentaba lentamente, ella se movía con una concentración absoluta. Recordaba cada movimiento de su madre, cada detalle. Doña Isabel observaba desde el umbral de la quesería envuelta en su rebozo oscuro. No decía nada, pero sus ojos oscuros no perdían detalle. Veía cómo Valentina medía la temperatura de la leche, no con un termómetro, sino con el dedo meñique, tal como lo hacían las antiguas maestras queseras. La vio añadir el cuajo, una preparación natural que Isabel le había ayudado a conseguir de un viejo conocido en el pueblo. La vio esperar con una paciencia infinita a que la leche se transformara. El silencio solo era roto por el crepitar de la leña y el suave murmullo del viento. Para Valentina ese momento era sagrado. Era como si su madre estuviera allí guiando sus manos. Cuando la leche cuajó, formando una masa sólida y blanca, Valentina usó una pala de madera para cortarla. Lo hizo en cuadros perfectos con la misma precisión que Elena le había enseñado. El suero, un líquido verdoso, comenzó a separarse. El olor de la quería cambió, llenándose del aroma dulce y ácido de la cuajada fresca. Isabel sintió un nudo en la garganta. Hacía más de 20 años que ese olor no llenaba su rancho. Tuvo un recuerdo fugaz, un flashback tan doloroso que tuvo que cerrar los ojos. Vio a su propio hijo, un niño pequeño llamado Mateo, corriendo por ese mismo patio. Su esposo, Ignacio, estaba reparando la prensa, riendo. Ella estaba adentro haciendo queso, igual que Valentina. La vida había sido buena en ese entonces. Antes de la inundación, antes de que el río se llevara todo, Valentina, ajena al dolor de la anciana, continuó su trabajo. Sacó la cuajada con cuidado y la pasó a los moldes de madera, también limpios y reparados. Añadió la cantidad justa de sal, frotando los granos en la masa con manos expertas. Su madre le había dicho que la sal era el alma del queso. Ni mucha ni poca, mija, tienes que sentirla. Y Valentina la sentía. Podía sentir el punto exacto. Puso la tapa de madera sobre los moldes y los llevó a la prensa. Usó todo su peso para hacer girar el tornillo de hierro. El chirrido volvió a sonar, pero esta vez era el sonido del progreso. El suero comenzó a escurrir por los agujeros de la prensa, un hilo constante de líquido que caía en un balde en el suelo. El queso estaba tomando forma. Valentina limpió el sudor de su frente. Estaba agotada, pero su corazón estaba lleno. Había funcionado. La quesería había vuelto a la vida y con ella una parte de su madre. Doña Isabel seguía en el umbral.
Había visto todo el proceso. Vio la destreza, el conocimiento y sobre todo el amor que la niña había puesto en el trabajo. No era solo una niña haciendo queso, era una heredera reclamando su legado. Isabel asintió lentamente una sola vez, un gesto casi imperceptible. Déjalos prensando hasta la tarde, dijo con su voz rasposa. Y luego dale la vuelta. Mañana veremos si de verdad sabes lo que haces. Se dio la vuelta y se metió en su casa, dejando a Valentina sola con su obra. Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar los quesos, asegurándose de que la prensa mantuviera la presión adecuada. Al amanecer, corrió a la quesería. Con manos temblorosas, aflojó el tornillo de la prensa. Abrió el primer molde. Allí estaba. Un queso redondo, blanco, perfecto, estaba firme al tacto y olía a leche fresca y a sal de campo. Era hermoso, era el queso de su madre. Hizo 4 quesos en total con la leche de ese día, 4 ruedas de esperanza. Los sacó de los moldes y los puso sobre una manta limpia. Los observó durante un largo rato. Había puesto todo su dolor, toda su rabia y todo su amor en esos quesos. Ahora venía la prueba más difícil. El trato era que los 2 primeros eran para doña Isabel. Con un nudo en el estómago tomó los 2 quesos más grandes y caminó hacia la casa de la anciana. La puerta estaba entreabierta como siempre. El olor a café de olla y a leña quemada salía de la cocina. Doña Isabel llamó suavemente. La anciana estaba sentada a la mesa de madera con una taza de barro entre las manos. ¿Ya están listos? Sí, señora, aquí están. ¿Cómo quedamos? Valentina puso los 2 quesos sobre la mesa. Eran grandes, de casi 1 kilo cada uno. Isabel los miró, no dijo nada. Sacó un cuchillo de la cocina. El cuchillo era viejo, pero el filo brillaba. Cortó una rebanada delgada de uno de los quesos. El interior era blanco y poroso, soltando unas gotitas de suero. Isabel se llevó la rebanada a la boca y masticó lentamente. Valentina contuvo la respiración. El silencio en la cocina era absoluto. La anciana cerró los ojos. El sabor la transportó. Era el sabor de su infancia, el sabor del queso que su propia madre hacía en ese mismo rancho antes de que ella se casara, antes de que el mundo se volviera oscuro. Era un sabor a vida, a inocencia, a mañanas soleadas. Era un sabor que creía perdido para siempre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de doña Isabel. La limpió rápidamente con un gesto brusco, como si estuviera enojada consigo misma. Abrió los ojos y miró a Valentina. La niña la observaba con una mezcla de miedo y esperanza. No está mal, dijo Isabel tratando de que su voz sonara dura. Pero le falta un poquito de sal. Solo un poquito. Valentina sintió que el alma le volvía al cuerpo. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Sí, señora. Para la próxima. Llévate el otro, ordenó Isabel señalando el segundo queso. Llévatelo, es tuyo. Valentina parpadeó confundida. Pero el trato lo hago yo, gruñó la anciana. Dije que te lo lleves. Uno es suficiente pago por hoy. Ahora ve, tienes que ir al mercado. Remedios te está esperando y llévale un pedazo al panadero. Ese hombre te ayudó. Valentina no podía creerlo. No solo había aprobado su queso, sino que le estaba devolviendo la mitad de su pago. Gracias, doña Isabel. De verdad, dijo Valentina recogiendo el queso. Salió de la cocina sintiendo que flotaba. Cuando estaba en el patio, la voz de Isabel la detuvo. Niña. Valentina se volteó. Mi madre también lo hacía así. Dijo la anciana en voz baja. Sigue haciéndolo así. Y sin decir más cerró la puerta de su casa. Valentina se quedó inmóvil un segundo, entendiendo el peso de esas palabras. Había hecho más que un buen queso. Había despertado un recuerdo feliz en un corazón dormido. Valentina casi corrió hasta el pueblo. Se sentía ligera, poderosa. Llevaba sus 3 quesos envueltos en mantas limpias dentro de una canasta que Isabel le había prestado. Su primera parada fue la panadería. Don Arturo estaba sacando el primer pan del horno. Don Arturo lo saludó. El hombre sonrió al verla. Mira tenaz. Qué contenta vienes. Hice queso, dijo ella, orgullosa. Y como le prometí, sacó un
Trozo generoso y se lo ofreció. Es para usted por su ayuda. Don Arturo. Lo tomó. Lo olió. Huele como el queso de antes. De cuando yo era niño. Lo probó. Sus ojos se abrieron de par en par. Valentina. Esto es una maravilla. Tienes oro en las manos, niña. Oro blanco. Le dio un abrazo y le regaló una bolsa de pan caliente. Ve al mercado que te los van a arrebatar de las manos. El elogio del panadero le dio a Valentina la confianza que le faltaba. Se despidió y corrió hacia la plaza. El mercado estaba en plena ebullición. Encontró a doña Remedios en su puesto de verduras. La mujer la vio llegar. Y sus ojos se iluminaron. Y bien, mi hija, lo lograste. Valentina destapó su canasta. Aquí están, doña Remedios. Remedios tomó uno de los quesos, lo sopesó, lo olió. Huele a gloria. ¿Cuánto vas a pedir por esta belleza? Valentina, recordando su venta de leche, dijo, 50 pesos. La pieza era mucho dinero, pero sentía que lo valía. 50 es un precio justo para esta calidad, exclamó Remedios. Luego se puso de pie y gritó con su vozarrón. Queso fresco. Miren lo que trajo la niña de la vaca. El verdadero queso de rancho. La gente comenzó a remolinarse. Doña Remedios partió un pedacito de uno de los quesos y se lo dio a probar a una clienta. La clienta probó y sus ojos se cerraron de placer. Dios mío, qué delicia. Deme uno entero. En menos de 15 minutos había vendido los 3 quesos. Tenía 150 pesos en la mano. Era una fortuna. Era más de lo que había ganado en 2 semanas vendiendo leche. Las mujeres le hacían pedidos para la próxima semana. Tráeme 2. A mí guárdame 3. Valentina anotaba los pedidos en un papelito que le dio Remedios, su mano temblando de la emoción. Doña Remedios la abrazó. Te lo dije, mija. Sabía que tenías el don, igual que mi abuela. Valentina regresó a El Refugio esa tarde con la canasta vacía, pero el corazón lleno. Compró ida en el camino, carne seca, frijoles, arroz y un pequeño frasco de café. Quería compartirlo con doña Isabel. Cuando llegó, la anciana estaba en el porche como si la esperara. Valentina le mostró el dinero. Lo vendí todo, doña Isabel, todo. Y tengo pedidos para la próxima semana. Muchos pedidos. Isabel miró el dinero, pero su expresión no cambió. El trabajo duro da frutos. No te emociones mucho. Ahora tienes que hacer más y hacerlo igual de bien. Pero Valentina notó algo. La anciana había sacado una silla extra porche, una silla para ella. Compré café, dijo Valentina sonriendo. ¿Le apetece una taza? Isabel la miró y por primera vez una levísima sonrisa se dibujó en sus labios. Está bien, pero que esté bien cargado. No me gustan las aguas sucias. Esa tarde las dos se sentaron en el porche. La niña de 14 años y la anciana de 70. Bebieron café juntas mientras el sol se ponía detrás del cerro. Hablaron poco, pero el silencio era cómodo. Isabel le preguntó cómo se llamaba su madre. Valentina le contó de Elena, le contó de la escondida, le contó de la traición. Isabel escuchó todo sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, la anciana solo dijo, el mundo es redondo, niña. Todo lo que sube tiene que bajar y toda la maldad un día se paga. Los meses pasaron. La vida de Valentina se asentó en una rutina de trabajo duro y pequeñas victorias. Se levantaba al amanecer, ordeñaba a gitana y comenzaba el proceso del queso. Doña Isabel, viendo que la demanda crecía, le permitió usar la segunda olla de cobre. Ahora Valentina hacía el doble de quesos cada día. Con el dinero que ganaba, compró una gallinas. Pronto el rancho El Refugio no solo producía queso, sino también huevos frescos que Valentina vendía en el mercado. Su relación con doña Isabel se profundizó. La anciana dejó de ser solo su casera y se convirtió en su mentora. Isabel era una mujer que sabía mucho, conocía los secretos del campo. Le enseñó a Valentina a identificar hierbas medicinales. Esta es para la fiebre, esta para el dolor de estómago y esta es para el corazón roto, le decía, mostrándole una pequeña flor morada. Le enseñó a predecir el clima mirando las nubes y el comportamiento de las aves. Valentina absorbía todo como una esponja. Ya no era la niña asustada del camino.
El trabajo físico la había hecho fuerte. El éxito en el mercado le había dado confianza. Se compró ropa nueva, vestidos sencillos pero resistentes y unas botas de trabajo de verdad. Incluso había ahorrado una pequeña cantidad de dinero que guardaba en una caja de metal bajo su catre en el cuarto de herramientas que ahora había arreglado y pintado de blanco. Doña Isabel también cambió. La presencia de Valentina había traído vida al rancho. La anciana comenzó a salir más de su casa. A veces se sentaba en la quesería observando a Valentina trabajar. No cortes. La cuajada tan rápido le corregía. Le sacas la grasa con calma o le enseñaba trucos. Añade un poco de chile de árbol seco al queso. La gente de aquí le gusta lo picante. Harás un queso enchilado. Se venderá más caro. Y así fue. El queso enchilado fue un éxito. Un día, mientras limpiaban juntas las gallinas, Valentina encontró a Isabel mirando un viejo retrato en la pared de su sala. Eran un hombre joven y un niño pequeño. Es mi Ignacio y mi Mateo, susurró Isabel tocando el vidrio. Se los llevó el río, una crecida en una noche. La quesería era de Ignacio. Él la construyó para mí. Era la primera vez que hablaba de su pasado con tanto detalle. Valentina sintió una profunda tristeza por ella. Lo siento mucho, doña Isabel. La anciana negó con la cabeza. Ya pasó mucho tiempo, pero el dolor nunca se va, solo aprende a esconderse. Cuando ellos murieron, los hermanos de Ignacio intentaron quitarme el rancho. Dijeron que una mujer sola no podía manejarlo, que les firmara unos papeles. Valentina se quedó helada. Igual que a mí, susurró, igual, confirmó Isabel. Pero yo no firmé. Agarré la escopeta de mi esposo y les dije que el primero que cruzara el portón se iría al infierno. No volvieron más. La revelación fortaleció el lazo entre ellas. Eran más parecidas de lo que Valentina imaginaba. Ambas habían sido traicionadas por hombres codiciosos. Ambas habían perdido todo. Por eso no me gusta la gente, dijo Isabel. Pero tú eres diferente, Valentina. Tú eres como yo, eres una luchadora. Valentina sintió un orgullo inmenso que doña Isabel, la mujer más fuerte que conocía, la llamara luchadora. Era el mayor elogio que podía recibir. La fama de los quesos del refugio creció. Ya no era solo doña Remedios o la gente de San Miguel. Comerciantes de pueblos vecinos comenzaron a llegar al mercado buscando el queso de la niña del cerro. Valentina ahora tenía que hacer una lista de espera. Su pequeño negocio prosperaba. Había comprado 2 vacas más con sus ahorros. 2 vacas jóvenes que pastaban felices junto a Gitana en el corral, que ahora era más grande y tenía pasto fresco que Valentina sembraba. Si esta historia de cómo la vida puede cambiar gracias al esfuerzo y a encontrar a la persona correcta ya te ha tocado el corazón, déjanos tu me gusta y quédate hasta el final, porque el pasado que parecía enterrado, está a punto de golpear la puerta de Valentina con toda su fuerza. Un día, un hombre elegante, con botas de piel y sombrero fino, se acercó a su puesto. Buenos días. ¿Usted es la famosa señorita Valentina? Preguntó con voz educada. Yo soy Valentina, respondió ella secándose las manos en el delantal. Pero no soy famosa, el hombre rió. Sus quesos lo son. Vengo de Guadalajara. Me llamo Fernando Aguilar. Soy dueño de 3 restaurantes allá. Probé su queso enchilado en una fonda y quedé maravillado. Quiero hacer negocios con usted. Valentina no podía creerlo. Guadalajara, restaurantes. El señor Aguilar le explicó que quería comprarle 50 quesos por semana. Le pagaré el doble de lo que le pagan aquí, pero necesito que sea una entrega segura. Calidad constante, 50 quesos. Era una producción enorme. Valentina miró a doña Isabel, que estaba ese día con ella en el mercado. Isabel asintió levemente. Podemos hacerlo, dijo Valentina sintiendo un vértigo emocionante. Acordaron el trato. El señor Aguilar le dio un adelanto. Valentina sintió que estaba en un sueño de vivir en la calle a venderle a restaurantes en la ciudad. Pero mientras cerraba el trato con el señor Aguilar, no se dio cuenta de una figura que la observaba desde el otro lado de la plaza. Era un hombre flaco, con ojos pequeños, que vendía cinturones de cuero. El hombre la reconoció. Era Jacinto, un antiguo vaquero de la Escondida que había sido despedido por Ricardo por borracho. Jacinto no podía creer lo que veía.
Esa era la escincla que habían echado con una vaca, ahora vestida como patrona, vendiendo quesos caros. La envidia lo carcomió. Recordó cómo Ricardo y sus tíos se habían quedado con todo. Él no había recibido nada. Lleno de rencor, esa misma tarde tomó un camión de regreso a su pueblo. Santa Clara tenía noticias. Noticias que estaba seguro valdrían algún dinero o al menos le causarían problemas a Ricardo. Llegó a Santa Clara y fue directo a la cantina, donde sabía que encontraría a Mateo, el tío de Valentina. Mateo estaba bebiendo como siempre. ¿Qué quieres, Jacinto? Lárgate, no tengo dinero para ti. Jacinto sonrió mostrando sus dientes manchados. No vengo a pedir, don Mateo, vengo a vender. Vengo a traerle noticias de alguien que usted cree perdida. Noticias que valen unas cuantas botellas. Mateo dejó su vaso en la mesa. ¿De quién hablas? De su sobrinita, dijo Jacinto disfrutando el momento de Valentina. El rostro de Mateo se ensombreció. Esa niña, ¿qué sabes de ella? Ya se murió de hambre. Jacinto negó con la cabeza. Todo lo contrario, patrón. La acabo de ver en el mercado de San Miguel y no está muerta de hambre. Está, ¿cómo le digo? Está convertida en patrona, vendiendo quesos como si fuera rica. Un hombre de Guadalajara le estaba comprando todo. Parece que la vaquita esa que le dieron resultó ser un tesoro. La noticia cayó como una bomba en Santa Clara. Mateo corrió a buscar a su hermano Bruno y a Ricardo. Los encontró en la escondida revisando las cuentas. El rancho en sus manos no iba bien. Ricardo no sabía de ganado, solo de apariencias. Y los tíos solo sabían gastar. Habían vendido la mitad del ganado para pagar deudas de juego. El lugar comenzaba a verse descuidado. Tenemos problemas, gritó Mateo entrando a la oficina de Ricardo sin tocar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Dijo Ricardo molesto. Es la niña Valentina. Está viva. Ricardo se encogió de hombros. ¿Y qué me importa? Mejor para ella, menos problemas para nosotros. No seas idiota. Escupió Mateo. No solo está viva, está rica. Jacinto la vio en San Miguel. Tiene un negocio de quesos. Está vendiendo a gente de la ciudad. Está ganando mucho dinero. El cigarrillo se le cayó de la boca a Ricardo. ¿Qué? Bruno, que era más lento pero más codicioso, frunció el ceño. Dinero. ¿Cómo que dinero? ¿Con qué? Si la echamos con una vaca flaca, pues esa vaca flaca parece que vale oro, gritó Mateo. Jacinto dice que la niña es famosa ya. La niña quesera le dicen. Se están burlando de nosotros. Nosotros aquí batallando con las deudas y esa mocosa malagradecida nadando en dinero. Dinero que debería ser nuestro. La codicia se encendió en los ojos de Ricardo. Dinero. Él necesitaba dinero. Sus acreedores lo estaban presionando. Cálmate, Mateo. Pensemos. Si ella tiene dinero es porque esa vaca era de la escondida. Por lo tanto, el dinero que produce esa vaca es nuestro. Bruno asintió. Exacto. La vaca es nuestra, solo se la prestamos. Fuimos generosos y ella nos está robando. La lógica era torcida, pero era la que necesitaban para justificar lo que venía. Tenemos que ir a San Miguel, dijo Ricardo, su mente trabajando rápido. Tenemos que recuperar lo que es nuestro, la vaca y todo el dinero que ha ganado con ella. Mateo sonrió con malicia. Me gusta cómo suena eso y si no quiere tendrá que querer, dijo Bruno tronándose los nudillos. Es una niña. ¿Qué puede hacer contra 3 hombres adultos? Le daremos un susto y nos traeremos todo. Ricardo, sin embargo, pensó en algo más. No solo el dinero. ¿Qué tal si está en un buen lugar? Un rancho. Si se asoció con alguien, quizás podamos quitarle también ese lugar. La ambición de Ricardo no tenía límites. No le bastaba con haberle robado una vez. Quería destruirla por completo. Preparen la camioneta. Mañana temprano nos vamos a San Miguel. Vamos a hacerle una visita a mi querida hijastra. Mientras ellos planeaban su ataque en el refugio, Valentina estaba ajena a todo. Estaba celebrando con doña Isabel. Habían comprado una pequeña camioneta de segunda mano con el adelanto del señor Aguilar. Ya no tendrían que cargar los quesos hasta el mercado.
Valentina estaba aprendiendo a manejar con Isabel dándole instrucciones gritadas desde el asiento del copiloto. Más despacio en la curva, niña, que no llevas vacas, llevas quesos. Ambas reían. Hacía mucho tiempo que Isabel no reía así. El día del mercado llegó. Valentina se sentía orgullosa manejando la vieja camioneta azul por el camino de tierra. Doña Isabel decidió acompañarla. Tengo un mal presentimiento, dijo la anciana mirando el cielo. Hay un aire feo hoy. No me gusta. Valentina sonrió. No se preocupe, doña Isa, es solo el viento. Hoy será un gran día. Hoy entregamos el primer pedido grande para Guadalajara. Estacionaron cerca de la plaza y comenzaron a bajar las cajas de quesos. El puesto de Valentina era ahora el más grande de la zona de lácteos. Tenía un letrero de madera pintado a mano, quesos, el refugio, de la vaca a su mesa. La gente la saludaba con cariño. Buenos días, Valentina. Qué bonitos quesos traes hoy. Estaba acomodando la última pieza de queso enchilado cuando una sombra se cnió sobre ella. Vaya, vaya. Pero miren a quién tenemos aquí. La pequeña huérfana Valentina se congeló. Esa voz que la despertaba en pesadillas. Levantó la vista lentamente. Allí estaba Ricardo, su padrastro, con su sonrisa falsa y sus ojos muertos. A su lado imponentes y amenazantes estaban sus tíos Mateo y Bruno. Los tres la miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio. Ricardo, susurró ella. El mercado, que segundos antes era un bullicio, pareció guardar silencio. La gente cercana se detuvo a mirar. ¿Qué haces aquí?, logró decir Valentina, su voz temblando, pero también con un filo de ira. ¿No te da gusto ver a tu familia, Valentina?, dijo Ricardo con sarcasmo. Hemos venido a ver cómo te va y parece que te va muy bien. Un bonito puesto, muchos quesos. ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Robaste? La acusación hizo que la sangre de Valentina hirviera. Yo no soy ninguna ladrona. Ustedes son los ladrones. Mateo dio un paso adelante. Cállate la boca, mocosa insolente. Así nos agradeces. Te dejamos viva, te regalamos una vaca y ahora nos insultas. Bruno señaló los quesos. Toda esta mercancía está hecha con la leche de nuestra vaca, la vaca de la escondida. Por lo tanto, todo esto, dijo barriendo los quesos con la mano, nos pertenece. Intentó agarrar una caja, pero Valentina fue más rápida y la apartó. No se atrevan a tocar nada, gritó. Ustedes me echaron, me dieron esa vaca como burla. Es mía. Todo esto es mío. Lo gané con mi trabajo. La gente del mercado comenzó a acercarse formando un círculo. Doña Remedios, desde su puesto, observaba con el ceño fruncido, lista para intervenir. Tu trabajo, se burló Ricardo. No me hagas reír. Eres una niña. Seguro te asociaste con alguien. ¿Quién es tu patrón? ¿El panadero? ¿O quizás conseguiste otro tipo de protector? La insinuación fue sucia. Bill, Valentina sintió ganas de vomitar. La humillación era pública. Lárguense de aquí, dijo con la voz cargada de odio. No tienen nada que hacer aquí. Váyanse o llamaré a la policía. Ricardo soltó una carcajada. ¿Policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu padrastro y tus tíos, tu única familia, vinieron a visitarte? No seas tonta, Valentina. Danos la vaca y las ganancias y quizás te dejemos seguir con tu jueguito. Ricardo se acercó más, su rostro a centímetros del de ella. O podemos hacer esto por las malas. Podemos decirle a todos aquí quién eres realmente. La hija de una. Antes de que pudiera terminar la frase, una voz cortó el aire como un látigo. Termina esa frase, infeliz. Y te juro que no sales caminando de esta plaza. Doña Isabel, que había estado observando desde la camioneta, se había acercado sin que nadie la notara. Estaba de pie, temblando de furia, con su bastón de madera de mezquite agarrado con fuerza. Ricardo se giró sorprendido. Vio a la anciana, una mujer vieja, delgada, con cabello blanco. Soltó una risa de desprecio. ¿Y tú quién eres, abuela? La bruja que la protege. Lárgate de aquí si no quieres salir lastimada. Pero doña Isabel no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos oscuros brillaban con una furia que Ricardo no había visto jamás.
Me llamo Isabel Mendoza y este es mi pueblo y esta niña está bajo mi protección. Así que el que se va a largar eres tú, pedazo de basura. La gente del mercado murmuró el nombre, Isabel Mendoza. Doña Isabel. Todos en San Miguel la conocían, o al menos conocían su leyenda. La mujer del cerro, la que ahuyentó a balazos a sus cuñados, la que no le temía a nada. El ambiente cambió. El miedo de la gente se convirtió en respeto por la anciana. Doña Remedios gritó desde su puesto, dejen en paz a Valentina. Son unos abusivos. Todos aquí somos testigos. Mateo y Bruno se pusieron nerviosos. No esperaban resistencia, esperaban una niña asustada. Ricardo, sin embargo, estaba cegado por la codicia y la humillación pública. No me importa quién seas, vieja. Esta niña es mi hijastra. Es menor de edad. Yo soy su tutor legal y me la voy a llevar junto con mi vaca. Dio un paso hacia Valentina. Sube a la camioneta, Valentina. Ahora no. Gritó Valentina. La aparición de Isabel le había dado el valor que necesitaba. Se paró firme. Tú no eres nada mío. Perdiste ese derecho el día que me robaste mi casa, el día que te reíste mientras me echabas. No me voy a ir a ningún lado y no te llevarás nada. Se puso delante de su puesto, protegiendo sus quesos con su propio cuerpo. Era David contra Goliat, una niña y una anciana contra 3 hombres. Ricardo perdió la paciencia. La humillación era demasiada. Levantó la mano para abofetear a Valentina. Aprenderás a obedecerme. Pero antes de que su mano pudiera tocarla, doña Isabel se movió con una agilidad sorprendente. El bastón de madera golpeó la muñeca de Ricardo con un sonido sordo y seco. Ricardo aulló de dolor, agarrándose la mano. Vieja. Bruno al ver esto se abalanzó sobre la anciana. Nadie golpea a mi familia. Pero no contó con don Arturo, el panadero, que había llegado corriendo con un rodillo de amasar en la mano. A la vieja no se le toca, cobarde. Don Arturo, a pesar de su edad, era fuerte. Le bloqueó el paso a Bruno. En ese momento, varios hombres del mercado, vendedores de carne y de frutas, rodearon a los 3 forasteros. No queremos problemas aquí, dijo uno de los carniceros, un hombre enorme con un delantal manchado. Váyanse por las buenas. Ricardo, Mateo y Bruno se vieron rodeados. Ricardo sostenía su muñeca que ya se estaba hinchando. Vio el odio en los ojos de toda la gente del mercado. Vio a Valentina de pie, sin miedo. Vio a la anciana que lo miraba como si fuera un insecto. Había perdido por ahora. Esto no se queda así, Valentina. Siseo con veneno en la voz. Te crees muy lista con tus nuevos amigos, pero sigues siendo una huérfana y esa vaca es mía. Volveré por ella. Se dio la vuelta y seguido por sus hermanos, caminó entre la multitud que se abrió para dejarlos pasar, pero con empujones y abucheos. Cuando la camioneta de Ricardo desapareció por la calle, el mercado volvió a la vida. Pero ahora todos hablaban al mismo tiempo. La gente felicitaba a Valentina y a doña Isabel. ¡Qué valiente, mi hija! Bien hecho, doña Isa. Les dio su merecido. Valentina estaba temblando. La adrenalina comenzó a bajar y el miedo la golpeó. Se sentó en un banco, sus piernas fallando. Don Arturo le trajo un pan de dulce y un vaso de agua. Ya pasó, niña, ya pasó. Estás a salvo aquí. Doña Remedios abrazó a Valentina. ¿Qué agallas tienes enfrentarte así a esos buitres? Valentina bebió el agua. Dijo que volvería, susurró. Dijo que volvería por Kitana. Doña Isabel puso una mano en su hombro. La mano era callosa y firme. Que venga. Lo estaremos esperando. Había una calma aterradora en su voz. Pero por ahora tenemos trabajo que hacer. Tienes una entrega para Guadalajara. El señor Aguilar no espera. La determinación de Isabel fue contagiosa. Valentina respiró hondo. Se puso de pie. Tenía razón. No podía dejarse vencer. Por el miedo. Limpió las lágrimas de sus ojos. Tiene razón. A trabajar. Cargaron las cajas para el señor Aguilar. Él llegó justo en ese momento ajeno al drama. Valentina, buenos días. Qué maravilla de quesos hicieron el negocio. El dinero que recibió Valentina era más del que Ricardo y sus tíos habían visto en meses. Ese pensamiento le dio una sombría satisfacción.
Esa tarde, de regreso en el refugio, el ambiente era tenso. Sabían que la amenaza de Ricardo no era en vano. Tenemos que asegurar el rancho, dijo Isabel. Ese tipo de hombres son cobardes, pero son peligrosos. Atacan de noche cuando no hay testigos. Valentina sintió miedo. Estaban a las afueras solas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos, dijo Isabel. Fueron al pueblo y con el dinero de la venta compraron candados nuevos y gruesos para el portón y para el establo. Esa noche Isabel sacó algo de un viejo baúl de madera. Era la escopeta de su esposo. Estaba vieja, pero limpia y bien aceitada. No me gusta esto, dijo Isabel sopesando el arma. Pero me gusta menos que los cobardes se salgan con la suya. Tú dormirás en la casa esta noche en el cuarto de Mateo. Valentina se sorprendió. El cuarto de su hijo ha estado vacío 20 años. Ya es hora de que tenga vida de nuevo, dijo la anciana. Mientras preparaba la cama en el pequeño cuarto, Valentina vio un libro de cuentas sobre un escritorio. Era un libro viejo. Lo abrió. Eran registros de la quesería de hacía 20 años, que sería el refugio, propietarios. Ignacio e Isabel Mendoza vio las ventas, los gastos. Vio que el negocio había sido próspero, igual que el de ella ahora, y vio el último registro escrito con una caligrafía temblorosa de Isabel. El río se los llevó, Mateo e Ignacio, hoy muero yo también. Valentina cerró el libro, su corazón doliendo por Isabel. Entendió la profundidad de su dolor y la inmensidad de su confianza al dejarla entrar, no solo a su quesería, sino ahora al cuarto de su hijo. Durmió esa noche en la casa principal con el sonido de la respiración de Isabel en el cuarto de al lado. Se sentía extrañamente más segura que nunca. No estaba sola. Tenía una nueva familia, una familia de una sola mujer, tan fuerte como una montaña. Pasaron 2 días en una calma tensa. Valentina y doña Isabel trabajaban durante el día, pero sus oídos estaban siempre alerta. Dejaron a Gitana y a las otras vacas en el corral trasero, el más protegido. Por la noche se encerraban en la casa. Isabel dormía con la escopeta al lado de su cama. Valentina intentaba leer el libro de cuentas de Isabel, aprendiendo cómo manejaban el negocio, pero el miedo le dificultaba concentrarse. La tercera noche sucedió. Una luna pálida apenas iluminaba el patio. Valentina se despertó por un ruido. No fue un ruido fuerte, fue un clic metálico, el sonido de alguien cortando el alambre de la cerca exterior. Su corazón dio un vuelco, se levantó de la cama y corrió al cuarto de Isabel. Doña Isa, susurró sacudiéndola. Están aquí. La anciana se despertó al instante, lúcida y alerta. Toma, le dijo pasándole el bastón de mezquite. Quédate en el pasillo. No salgas por nada, yo me encargo. Isabel tomó la escopeta y fue a la ventana de la sala que daba al patio principal y a la quesería. Valentina se quedó en la oscuridad del pasillo, su corazón golpeando tan fuerte que temía que la escucharan. Escuchó susurros afuera. La camioneta está allí, dijo la voz de Mateo. Y las vacas deben estar en el establo, dijo la voz de Ricardo. Bruno, tú abre el establo. Mateo vigila la casa. Yo voy a la quesería. Debe guardar el dinero allí. Valentina escuchó los pasos separándose. Escuchó cómo forzaban la puerta de su quesería. El sonido de la madera rompiéndose la llenó de rabia. Todo su trabajo. Estaban destruyendo su trabajo. Luego escuchó un ruido en el establo. Bruno había logrado forzar el candado. Escuchó a las vacas mugir asustadas. Gitana. Estaban yendo por Gitana. No lo podía permitir. Olvidando la orden de Isabel, Valentina salió por la puerta trasera de la casa empuñando el pesado bastón. Corrió en la oscuridad hacia el establo. Vio la silueta de Bruno tratando de ponerle una cuerda a Gitana. Déjala en paz, gritó Valentina corriendo hacia él. Bruno se volteó sorprendido. ¿Tú otra vez? Se rió. Ven a quitarme la niña. Valentina, ciega de furia, le lanzó un golpe con el bastón golpeándolo en las costillas. Bruno gritó de dolor y soltó la cuerda, pero la atrapó del brazo. Vas a pagar por eso. En ese mismo instante, Ricardo salió de la quesería sosteniendo la caja de metal de Valentina. La encontré. Aquí está el dinero. Vio a Bruno luchando con Valentina. Bruno, déjala. Tenemos el dinero. Vámonos.
Esta mocosa me golpeó, gritó Bruno. Mientras tanto, Mateo desde el patio vio una luz encenderse en la casa. Ricardo, vámonos. La vieja se despertó. Ricardo comenzó a correr hacia el portón, pero entonces la voz de Isabel resonó en la noche fría y mortal. ¡Alto ahí, ladrones! La luz del porche se encendió iluminando la escena. Isabel estaba en el porche apuntando la escopeta. Ricardo se congeló con la caja de metal en la mano. La luz del porche era cegadora y el cañón de la escopeta de Isabel apuntaba directamente a su pecho. «Suelta esa caja, ladrón», ordenó Isabel, su voz sin un ápice de temblor. Mateo, que estaba cerca del portón, levantó las manos. «No dispares, señora. Solo veníamos a buscar a la niña. Es nuestra familia». «No me mientas», gritó Isabel. «Reconozco a la basura cuando la veo. Dije que sueltes la caja». Ricardo, con los ojos desorbitados por el pánico, miró la caja y luego la escopeta. No creía que la vieja fuera a disparar. Mientras tanto, Bruno, cegado por la rabia, todavía tenía a Valentina agarrada del brazo. «Me golpeaste, mocosa». Levantó su mano libre para golpearla. Valentina cerró los ojos, preparándose para el impacto, pero el golpe nunca llegó. Isabel, viendo el movimiento, amartilló la escopeta. El sonido, un doble clic metálico, fue más fuerte que un grito en el silencio de la noche. «Tócala», susurró Isabel con una calma mortal. «Tócala y te juro por el alma de mi hijo que serás el primero en caer». Bruno se paralizó. El instinto de supervivencia fue más fuerte que su ira. Soltó a Valentina como si quemara. La niña retrocedió jadeando y corrió detrás de Isabel refugiándose en el porche. Ahora eran ellas dos juntas contra los tres hombres. «Váyanse de mi propiedad», volvió a ordenar Isabel. Ricardo, viendo que la situación estaba perdida y que la vieja no bromeaba, arrojó la caja de metal al suelo con rabia. El metal golpeó la piedra con un ruido sordo. «Vámonos», le gritó a sus hermanos. Comenzaron a retroceder hacia el portón que habían forzado. «No tan rápido», dijo Isabel. «No se moverán de ahí». Ricardo la miró con odio. «¿Qué quieres ahora, vieja? Ya tienes el dinero. Quiero que la policía los vea. Quiero que todo el pueblo vea la clase de cobardes que son atacando a una niña y a una anciana en medio de la noche». Ricardo rió con nerviosismo. «Policía, ¿quién va a venir aquí a esta hora? ¿Estás loca?» Justo en ese momento, a lo lejos, se escuchó el sonido inconfundible de una sirena. Luces azules y rojas comenzaron a bailar en el camino de tierra que subía al cerro. Alguien había escuchado los ruidos, el grito de Valentina o el estruendo de la puerta de la quesería y había llamado a la policía. La cara de Ricardo pasó del odio al pánico puro. «Vámonos ahora», gritó, pero era demasiado tarde. Dos patrullas subieron a toda velocidad y bloquearon el portón. Los policías salieron de los vehículos con las armas desenfundadas. «Manos arriba. Todos al suelo». Mateo y Bruno obedecieron al instante. Ricardo, sin embargo, dudó. Miró a Valentina y a Isabel en el porche. Vio la escopeta. Vio a los policías. Estaba atrapado. Con una maldición se tiró al suelo de rodillas levantando las manos. La pesadilla por fin estaba terminando. Valentina se aferró al brazo de Isabel temblando de alivio. El comandante de la policía, un hombre llamado Robles, reconoció a doña Isabel. «Doña Isa, ¿está usted bien? ¿Qué pasó aquí?» Isabel bajó la escopeta, pero no la soltó. «Estos tres infelices, comandante, entraron a robar. Destruyeron la quesería de la niña y la golpearon». Los policías esposaron a los tres hombres. Ricardo comenzó a gritar. «Es un malentendido. Soy su padrastro. Ella es menor de edad. Vine a rescatarla. Esta vieja la tiene secuestrada». Valentina dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. «Miente». Todos se giraron a mirarla. Ya no era una niña temblando, era una mujer defendiendo su hogar. «Ese hombre es Ricardo. Él y mis tíos me robaron mi rancho, La Escondida, en Santa Clara. Me echaron a la calle solo con una vaca y ahora que sé trabajar y ganar mi propio dinero, vinieron a robármelo. Esta es mi caja y esa», dijo señalando la muñeca hinchada de Ricardo.
Es la marca del bastón de doña Isabel cuando intentó golpearme en el mercado esta mañana. La revelación de Valentina cayó como una piedra en el silencio. El comandante Robles miró a Ricardo, luego a la caja de metal en el suelo y finalmente a la muñeca de Ricardo. La evidencia era abrumadora, así que un tutor legal que le roba a su hijastra y la ataca en el mercado, dijo Robles con sarcasmo. Llévenselos a los tres por allanamiento de morada, robo en grado de tentativa y agresión. Ya veremos en la comisaría qué tan legal es su tutoría. Mientras los policías metían a los tres hombres en las patrullas, Ricardo no dejaba de gritar amenazas. Esto no se va a quedar así, Valentina. Tengo los papeles. Tengo los papeles de la escondida. Volveré. Te pudrirás en un orfanato. Las puertas de la patrulla se cerraron y las sirenas se alejaron, llevándose la oscuridad con ellas. Valentina se quedó en el patio. El amanecer comenzando a pintar el cielo. Estaba a salvo. Habían ganado. Doña Isabel entró a la casa y dejó la escopeta en el baúl. Sus manos temblaban ahora que el peligro había pasado. Valentina la siguió. La anciana se sentó pesadamente en su silla de la cocina. Valentina le preparó un té de esas hierbas que la propia Isabel le había enseñado, las que eran para el corazón asustado. Se sentaron juntas bebiendo en silencio mientras el sol salía, iluminando el desastre en el patio. La puerta de la quesería estaba rota y la caja de metal abollada. Tendremos que arreglar esa puerta, dijo Isabel rompiendo el silencio. Sí, respondió Valentina. La haremos más fuerte esta vez. Don Arturo y doña Remedios llegaron corriendo en la camioneta del panadero apenas salió el sol. Dios mío, niños, ¿están bien? Vimos a la policía bajar con esos demonios. Valentina los abrazó y por primera vez esa noche lloró. Lloró por el miedo, por la rabia. Y por el alivio de no estar sola, la comunidad de San Miguel se volcó con ellas. Don Arturo reparó la puerta de la quesería más fuerte que antes. Los carniceros del mercado se ofrecieron como vigilantes voluntarios por unas noches. Doña Remedios le llevó comida preparada para que no tuvieran que cocinar. El señor Aguilar, el comprador de Guadalajara, se enteró de lo sucedido y se presentó en el rancho. Valentina, lamento mucho lo que pasó. Esos hombres son animales, dijo genuinamente preocupado. Valentina temió que él cancelara el contrato pensando que era demasiado problema. Señor Aguilar, le prometo que esto no afectará la producción. Él la interrumpió. No estoy aquí por eso. Estoy aquí para ayudar. Tengo abogados en la ciudad, abogados de verdad. Las palabras de ese hombre, tengo los papeles, me preocupan. Necesitas protegerte y necesitas recuperar lo que te robaron. Valentina lo miró sorprendida. Recuperar la escondida. Exactamente. Dijo Aguilar. Ese hombre te robó tu herencia. Lo que hizo se llama despojo y es un crimen y los papeles que dice tener seguramente son fraudulentos. Doña Isabel, que escuchaba desde el porche, asintió. Tiene razón el señor. Yo me defendí con una escopeta, pero tú te defenderás con la ley. Es una batalla más larga, pero la victoria es más dulce. Isabel miró a Valentina. Y yo sé que tú puedes ganarla. Valentina pensó en su madre, en la promesa que le hizo en el camino. Voy a ser fuerte, mamá. Miró a Isabel, su nueva familia. Miró su quesería, el negocio que había construido de la nada. Sí, dijo Valentina, su voz firme. Vamos a pelear, no solo por mí, por mi madre, por su memoria. Vamos a recuperar la escondida. El señor Aguilar sonrió. Esa es la actitud. Mi abogado vendrá a verlas mañana. La consulta va por mi cuenta. El abogado, un hombre joven, pero muy inteligente llamado licenciado Mendoza, llegó al día siguiente. Se sentó con Valentina y doña Isabel en la mesa de la cocina. Escuchó toda la historia, desde la muerte de Elena hasta el ataque de la noche anterior. Hizo preguntas precisas. Había un testamento. Mi madre decía que todo era mío, dijo Valentina. Firmó los papeles antes o después de enfermarse gravemente. Cuando ya estaba muy débil, Ricardo le decía que eran recibos médicos. El licenciado Mendoza frunció el ceño. Lo que hicieron se llama dolo y mala fe. Abusaron de la confianza de tu madre en su lecho de muerte. Esos papeles se pueden anular, Valentina. Explicó que sería un proceso largo y costoso.
Ricardo y sus tíos estaban en la cárcel por el intento de robo en San Miguel, lo cual era bueno. Estaban desacreditados, pero la batalla por el rancho sería un caso civil separado. Necesitaremos pruebas. Testigos de Santa Clara y necesitaremos dinero. Valentina miró sus ahorros en la caja de metal. Había bastante. Gracias al trato con Aguilar. Tengo esto y puedo trabajar más. Seguiré haciendo quesos. Pagaremos lo que cueste. Doña Isabel puso su mano callosa sobre la de Valentina. Y yo tengo unos ahorros. No es mucho, pero lo que es de esta casa es tuyo. Pelearemos juntas. El abogado sonrió. Con esa determinación ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Empezaré con la demanda mañana mismo. Los siguientes meses fueron una locura. Valentina trabajaba como nunca, se levantaba más temprano, se dormía más tarde. La que sería el refugio, duplicó su producción. Contrató a un muchacho del pueblo, hijo de Doña Remedios, para que le ayudara a ordeñar y a limpiar. Con el dinero extra pagaba los honorarios del abogado y los costos del juicio. Cada queso que prensaba era un paso más cerca de recuperar su hogar. Su nombre cambió en el pueblo. Ya no era la niña de la vaca, ahora era Doña Valentina, la patrona de El Refugio. El licenciado Mendoza fue brillante. Viajó a Santa Clara. A pesar del miedo que la gente le tenía a Ricardo, el abogado encontró testigos. Encontró al médico que atendió a Elena, quien testificó que en sus últimos días ella no estaba en condiciones de firmar ningún documento legal. Encontró a antiguos vaqueros de la Escondida que testificaron sobre cómo Ricardo y los tíos habían malbaratado el ganado y descuidado el rancho desde que Valentina se fue. La mentira comenzaba a desmoronarse. El rancho, la Escondida, mientras tanto, estaba casi en la ruina. Ricardo y sus tíos, al estar en la cárcel, no podían manejarlo, y sus deudas eran tan grandes que los acreedores comenzaron a embargar lo poco que quedaba. El lugar que había sido el orgullo de la madre de Valentina ahora era un fantasma de sí mismo. La noticia le llegó a Valentina, en lugar de alegría, sintió una profunda tristeza. Habían destruido el trabajo de la vida de sus padres. El abogado descubrió la pieza clave. El notario, que había certificado los papeles, era un primo de Ricardo y tenía un historial de fraudes. Acorralado por el abogado y con la promesa de una sentencia reducida, el notario confesó. Confesó que los papeles se habían firmado después de la muerte de Elena, usando una firma falsificada y antedatando los documentos. El caso estaba sellado. Ricardo y sus hermanos no solo habían cometido despojo, sino también falsificación de documentos. Valentina se preparó para el juicio. Ya no tenía 14 años. El tiempo había pasado. Ahora era una joven de 17 años, alta, fuerte y con una mirada que ya no conocía el miedo. Doña Isabel le dio el rebozo de su propia madre. Para que te dé fuerza. Le dijo, aunque no la necesitas, ya la tienes. Valentina entró al juzgado, no como una víctima, sino como la dueña legítima de su destino. El día del juicio llegó. El juzgado de distrito estaba en una ciudad más grande, a medio camino entre San Miguel y Santa Clara. Valentina, Doña Isabel, Don Arturo y Doña Remedios viajaron en la camioneta azul. Valentina iba vestida con un vestido sencillo, pero elegante que había comprado con sus ganancias. El rebozo de la madre de Isabel descansaba sobre sus hombros. Se sentía protegida, no solo por la prenda, sino por la familia que había construido. Ricardo, Mateo y Bruno fueron llevados desde la prisión. Se veían demacrados, flacos, la arrogancia borrada de sus rostros. Vestían trajes de prisión. Cuando Ricardo vio a Valentina, sus ojos se llenaron de un odio impotente. Ella le sostuvo la mirada tranquila, sin parpadear. Él fue el primero en apartar la vista. Ella ya no era la niña que podía intimidar. Era una mujer y era su acusadora. El juicio fue rápido. El licenciado Mendoza presentó la confesión del notario. Presentó el testimonio del médico de Elena. Presentó los libros de contabilidad de la Escondida antes y después de la llegada de Ricardo, mostrando el saqueo. Uno tras otro, los testigos de Santa Clara, ahora sin miedo, hablaron de la crueldad de los tres hombres y de cómo habían planeado robarle a la huérfana. La defensa de Ricardo, que se basaba en que Valentina era una hija ingrata, se hizo pedazos. Ricardo intentó hablar. Ella me sedujo.
Ella y su madre querían mi dinero. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio. ¿Está usted en un tribunal? No en una cantina. Su testimonio es vergonzoso. Mateo y Bruno, al ver todo perdido, intentaron culpar a Ricardo. Fue su idea. Él nos obligó. Nosotros solo queríamos proteger a nuestra sobrina. Pero el abogado de Valentina presentó los reportes de policía del ataque en San Miguel. Protegerla atacándola en el mercado y robándola de noche, el juez no necesitó mucho tiempo para deliberar. Se puso de pie y leyó la sentencia. Este tribunal encuentra a Ricardo Torres, Mateo Gámez y Bruno Gámez, culpables de los delitos de falsificación de documentos, fraude, despojo agravado y asociación delictuosa. La sala quedó en silencio. Los documentos que transferían la propiedad de la hacienda La Escondida quedan nulos y sin efecto. La propiedad total, incluyendo todas las tierras y bienes restantes, se restituye a su única y legítima heredera, la señorita Valentina Morales. Valentina sintió que el aire le faltaba. Lo había logrado. Doña Isabel le apretó la mano con tanta fuerza que casi le duele. Las lágrimas corrían por el rostro de Valentina, pero esta vez eran lágrimas de victoria. El juez continuó por sus crímenes contra la señorita Morales y sumando los cargos pendientes en San Miguel, cada uno de ustedes es sentenciado a 20 años de prisión sin derecho a fianza. Ricardo se derrumbó en su silla, un sonido gutural saliendo de su garganta. Mateo y Bruno simplemente miraron al vacío, derrotados. Justicia. La palabra resonó en la mente de Valentina. Justicia por su madre, justicia por su padre, justicia por esa niña de 14 años sola en el camino. Los policías se llevaron a los 3 hombres. Ricardo la miró una última vez y Valentina solo sintió lástima. Ya no era un monstruo, era solo un hombre pequeño y patético. La maldad, como había dicho Isabel, se había apagado. Salieron del juzgado y el sol de la tarde les dio en la cara. Don Arturo y doña Remedios la abrazaron llorando de alegría. Se hizo justicia, mi hija, se hizo justicia. El licenciado Mendoza le entregó a Valentina una copia de la sentencia. Es suyo, doña Valentina. La Escondida es suya. Ella tomó el papel, sus manos temblando, miró a doña Isabel. La anciana no lloraba, pero en sus ojos oscuros había un brillo de profundo orgullo. Lo lograste, niña, dijo. Sabía que lo harías. Una semana después, Valentina viajó a Santa Clara. No fue sola. Doña Isabel, don Arturo y el licenciado Mendoza la acompañaron. Se detuvieron en la entrada de La Escondida. El portón de madera que recordaba tan imponente ahora estaba roto y vencido. La pintura de la casa grande estaba descarcarada. Los jardines que su madre cuidaba con tanto amor ahora eran un matorral de hierba seca. El lugar se sentía muerto. Valentina caminó por el patio donde sus tíos se habían reído de ella. Entró a la casa. Los muebles finos habían sido embargados. Solo quedaba polvo y telarañas. Entró a su antiguo cuarto, estaba vacío. Sintió una punzada de dolor, pero no por la pérdida de las cosas, sino por el abandono. Subió a la oficina de Ricardo. Allí, tirados en el suelo, estaban los papeles de su madre, los que Ricardo no había querido. Recogió la foto de la boda de sus padres, la misma que ella había dejado en su maleta. Salió de la casa y miró la vasta extensión de tierra. Era suyo. Todo eso. Era suyo. Don Arturo le puso una mano en el hombro. Hay mucho trabajo por hacer aquí, mija. ¿Qué piensas hacer? Valentina miró las colinas áridas, el establo derrumbado. No lo sé. Pensé que me sentiría feliz de volver, pero este lugar ya no se siente como mi hogar. Miró hacia el este en dirección a San Miguel, en dirección al cerro. Doña Isabel, que había estado observando todo en silencio, se acercó. Un hogar no son las paredes, Valentina. Un hogar es donde está tu corazón. Es donde te sientes segura, donde creciste. Valentina la miró. Yo crecí aquí, pero me hice fuerte allá en el refugio. Isabel asintió. Lo sé. Esta tierra es tu herencia, pero el refugio es tu hogar. Valentina tomó una decisión. No voy a volver, dijo con firmeza. El abogado la miró sorprendido. No, pero y el rancho se va a levantar, pero no como antes. Valentina miró a sus amigos.
Vamos a vender lo que queda de la escondida, la casa, la mitad de las tierras. ¿Vender?, preguntó Remedios. Sí. Y con ese dinero vamos a comprar el refugio y vamos a comprar la tierra alrededor. Vamos a hacer la quesería más grande de toda la región. Isabel la miró, sus ojos abiertos de sorpresa. Comprar el refugio. Niña, esa tierra es mía. No tienes que.